Buenas tardes. Hoy voy a explicaros lo referente al bloque 11, todo lo referente al franquismo. Comparto pantalla y os pongo el PowerPoint que tenéis, como todos los anteriores, en el aula virtual. A ver, que lo pongo desde el principio. Este es el título del primer tema. El bloque 11 tratará o versará del franquismo y se dividirá en tres epígrafes o tres temas, 11.1, 11.2 y 11.3. Vamos en orden. El 11.1, la creación del Estado franquista, grupos ideológicos y apoyos sociales, etapas de la dictadura y principales características de cada una de ellas, el contexto internacional del aislamiento al reconocimiento exterior. Como veis, nuevamente un título muy largo, pero ventajoso. ¿Por qué? Pues porque nos dice exactamente, nos explica exactamente cada uno de los apartados que tenemos que desarrollar en nuestro examen. Es la ventaja de estos títulos tan largos. Bueno, aquí tenemos a Franco, con Hitler en concreto. Creación del Estado franquista. Vamos a hablar de los grupos ideológicos y los apoyos sociales que tiene este régimen. Bueno, el franquismo, ¿qué va a ser? Una dictadura personal, nacionalista, tradicionalista y católica, donde Franco va a ser el jefe del Estado, del gobierno, de las Fuerzas Armadas y de la FED de las Jons, partido único, que se pasará a llamarse Movimiento Nacional. Como veis, Franco acumula todo el poder. ¿Cuáles son los pilares ideológicos del franquismo? Bueno, pues por un lado, el tradicionalismo. Defiende la religión, la familia, el orden y la propiedad. Anticomunismo. No solo se opone a los comunistas, sino que esta expresión la va a emplear realmente para incluir el rechazo a toda la ideología que sea opuesta al régimen. Solo se va a permitir que se tengan o se manifiesten opiniones, digamos, que no contradigan el régimen, perdonad. Todo lo que quede al margen se rechaza, se persigue. Nacionalcatolicismo es otro de los pilares, de los valores férreos de la ideología franquista. Valores absolutos para Franco serán el catolicismo y la unidad de España, nada de consentir regionalismos o nacionalismos dentro del propio Estado español. Y lo vamos a ver a lo largo de este tema y de los demás, influencia del clero y en concreto del Opus Dei. Vale. Grupos ideológicos y apoyos sociales. Vamos a ver quiénes van a apoyar el franquismo, en quién se puede apoyar y lo que le va a permitir tener tanta fuerza al régimen. El Opus Dei, ¿no?, en la década de los 50, bueno, pues va a ocupar los principales ministerios en el gobierno. Es la época de los llamados tecnócratas. Sobre todo se encargarán de asuntos económicos. Son personalidades dentro de la organización del Opus Dei, pero con una formación muy específica, muy elevada, y de ahí el nombre o la nomenclatura de tecnócratas. Tendrá como apoyos institucionales a la Iglesia, al Ejército y a la Falange. Estos son como los tres pilares básicos o los tres apoyos básicos del franquismo. A partir del concordato con el Vaticano de 1953, bueno, pues Iglesia y franquismo van a reforzar su alianza, y además la Iglesia Católica, el Vaticano, reconoce internacionalmente este régimen, lo cual le ayudará al franquismo a salir un poco del aislamiento inicial. El catolicismo va a ser la religión oficial del Estado, ya no es como veíamos en la Constitución de la República, la que se aprobó en la República, que decía que el Estado era confesional y que había libertad de culto. En este caso, no. El catolicismo es la religión oficial del Estado y aquí todo Dios, nunca mejor dicho, tiene que ser católico. Bueno, la Iglesia controlará la educación y también la vida social. El ejército será muy leal a Franco, y aunque a partir de 1945 va a perder influencia política. Veremos por qué. Tiene que ver con la coyuntura internacional y los virajes políticos a los que se ve obligado Franco para mantener el régimen en España. Bueno, a partir del 45 solo algunos militares mantendrán esa fuerte influencia, como es el caso de Carrero Blanco. Bueno, aquí tenéis en la fotografía los fundadores del Opus Dei. Grupos ideológicos y apoyos sociales, de nuevo, la Falange, que era el partido oficial y el partido único, pero que también irá perdiendo influencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque se le identifica en muchos casos con los fascismos, y bien en un primer momento le vendrá bien al régimen franquista, en un segundo momento, cuando en la Segunda Guerra Mundial Alemania, Italia están perdiendo protagonismo, están perdiendo batallas,
están perdiendo poder y están siendo demonizadas por el resto de Europa, ya no le convendrá a Franco identificarse con estos regímenes totalitarios. Bueno, la Falange controla el Ministerio de Trabajo, el sindicato único que explicábamos el otro día en clase. No tenemos un sindicato de trabajadores con sus representantes sindicales de los propios obreros que vayan y dialoguen, negocien, presionen a los patronos, a los dueños de las fábricas, de las empresas, a los empresarios. No, tenemos un sindicato vertical jerarquizado donde están todos dentro. Entonces, bueno, pues esto comporta un gran control por parte del Estado. Sí es verdad que se negocian varias cuestiones, que se llegan a varios acuerdos, que se mejorarán las condiciones de los trabajadores progresivamente según mejore la situación en España, pero el sindicato único pues ejerce un gran control del Estado a través de él a los trabajadores e incluso a los empresarios. Bueno, los periódicos que controlará serán Pueblo y Arriba. Aquí tenemos un esquemita muy útil que nos explica un poco las características del régimen, las bases sociales, la estructura del Estado. Seguimos explicando los apoyos sociales del franquismo. Bueno, en los primeros años del régimen, ¿quiénes tendrá como apoyos sociales? Pues a la oligarquía agraria, financiera e industrial, es decir, dentro de estos sectores, aquellas personas pues, con más poder económico. La burguesía de provincias y también el campesinado, pero propietario de tierras, no el campesinado más pobre o no los jornaleros, sino el propietario de tierras. En los años 50, la burguesía industrial de Cataluña y País Vasco se une a esos apoyos fundamentales del franquismo. Bueno, vamos a ver la evolución política y la coyuntura internacional del régimen. Vamos a tener dos etapas. En la primera, el régimen se llamó nacional sindicalista y se caracteriza por estar alineada con los países del eje, del 39 al 42. ¿Cuáles son estos países del eje? Pues estos países a los que se les denomina fascistas en este momento, que son fundamentalmente la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. Serrano Suñer, que será falangista, germanófilo y ministro de Asuntos Exteriores en este momento, además de cuñado, el cuñadísimo de Franco, diseña un régimen totalitario que se va a llamar nacional sindicalista, donde van a predominar en el gobierno y en los puestos de responsabilidad, poder, control, los militares y los falangistas. En estos años España se alinea con estas potencias del eje, Alemania e Italia, y va a pasar en la Segunda Guerra Mundial de la neutralidad, declararse neutral, no apoyar a ninguno en concreto, a no beligerancia, a no beligerante, ¿no? Pues esto quiere decir, no voy a participar activamente en la guerra, pero apoyo ideológicamente a las potencias del eje. No obstante, a pesar de ello, sí que se enviará la división azul a Rusia, un número de soldados concreto, pero que es realmente anecdótico, y se permite el tránsito de aviones y de barcos por España. ¿Vale? Bueno, seguimos, pasamos a la segunda etapa. Nacional catolicismo y acercamiento a los aliados, es decir, ahora va a haber uno de los virajes políticos de los que venimos hablando, del 1943 al 1945. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues las derrotas del eje en la Segunda Guerra Mundial, pues hará que Franco se acerque a los aliados, porque es lo que le conviene para mantener el régimen en España, porque además está siendo identificado con los fascismos, dado que además de su apoyo y alineamiento con las potencias del eje, pues resulta que es que el Estado franquista es un Estado totalitario con rasgos similares a los fascismos europeos. España se declarará entonces de nuevo neutral y apartará del gobierno a los germanófilos, entre ellos a Serrano Suñer, es decir, a estas personas que se identifican con esta ideología más férrea, más parecida a las ideologías fascistas del resto de Europa. Y ascenderá al católico Martín Artajo, es decir, moderará su gobierno sustituyendo poderosos militares, figuras fuertes en este sentido, por una serie de católicos que le harán identificar el régimen político más con el catolicismo, recordad el Concordato del Vaticano, ese acercamiento a la Iglesia Católica, que con el fascismo. Quiere lavar la imagen un poco a nivel internacional. Bueno, pues vamos a tener además que discernir o distinguir dos etapas respecto al exterior, del aislamiento al reconocimiento exterior, lo hemos titulado. La primera, aislamiento internacional de España.
que va del 45 al 50. Terminó la Segunda Guerra Mundial, España no es admitida en la ONU, además se la condena porque es una dictadura, entonces se la cataloga como fascista, ¿no? La experiencia en Europa con la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini no ha sido positiva, se identifica este régimen con los anteriormente citados y entonces se recomienda retirar a los embajadores de España. Se excluye además España del Plan Marshall, que era un plan ideado por Estados Unidos de créditos para ayudar a Europa a reconstruirse tras la Segunda Guerra Mundial. Ayudas que, bueno, pues si bien habíamos dicho que España no participaba activamente en la Segunda Guerra Mundial, había tenido su propia guerra civil, el país estaba destrozado y le hubiera venido muy bien algún crédito estadounidense también. Se excluye a España del Plan Marshall y solo mantienen su apoyo al régimen de Franco internacionalmente en este primer periodo o primera etapa en lo referente a su consideración internacional, el Vaticano, el Portugal de Salazar, que es otro dictador, es otra dictadura, y la Argentina de Perón, otra dictadura, otra dictadura. Vale. Segunda etapa. Bueno, pues la segunda etapa se inicia en 1950. Empieza aquí el reconocimiento internacional del régimen franquista. La Guerra Fría, recordad este enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS tras la Segunda Guerra Mundial, estas dos grandes potencias, dos grandes gigantes, uno que representa el capitalismo, Estados Unidos, otro el comunismo, la URSS. Bueno, pues con estas ideologías económicas antagónicas se generará este conflicto que se llama la Guerra Fría y esto permite a Franco presentarse como un aliado anticomunista. Entonces, bueno, las democracias occidentales en este momento tienen más miedo al comunismo que a los fascismos y esto hará que se mire con otros ojos el régimen de Franco. La ONU revoca entonces la resolución del bloqueo contra España y regresarán los embajadores de otros países al nuestro. En el 53, como os decía, se firma el concordato con la Santa Sede del Vaticano. Esto quiere decir que internacionalmente ya hay un reconocimiento oficial del régimen. Se firma además el mismo año el Pacto de Madrid. ¿Con quién? Con Estados Unidos. Esto será muy importante porque se permite a Estados Unidos la instalación de 4 bases militares en España. Muy cerquita teníamos la de Torrejón de Ardoz. Y por una serie de cláusulas secretas se permite el tránsito y o almacenamiento de armas nucleares en el territorio español. Además, España ingresa en la ONU. Recordad que es la Organización Organización de las Naciones Unidas en 1955 y también en el Fondo Monetario Internacional o FMI un par de años más tarde, en el 57. Tiene lugar en esta etapa también la descolonización de Marruecos. En el 56 España va a conservar únicamente en África, Sidi Ifni, Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial. Seguimos. Bueno, hasta aquí este primer epígrafe que es el 1.1. Voy a cerrar este PowerPoint y os voy a poner, perdón, que nos sale este mensaje, y os voy a poner el siguiente PowerPoint que es el del punto 11.2. Vale. Disculpadme que os comparto la pantalla nuevamente. Vale. Bueno, pues aquí tenemos el siguiente epígrafe, 11.2. Política económica del franquismo, de la autarquía, al desarrollismo, transformaciones sociales, causas y evolución. Aquí tenemos de nuevo indicado qué apartados tenemos que mencionar o desarrollar en nuestro tema. Recordad que mi recomendación general es que puedo resumirme los temas cuanto necesite, siempre y cuando cuente un mínimo, pero tienen que estar un poquito equilibrados y tengo que hablar de cada uno de los apartados que se me indica en el título. No puedo hablar mucho de la autarquía, por ejemplo, y nada del desarrollismo. Tengo que equilibrarlo. O no puedo hablar muchísimo de este primer subepígrafe y no decir nada de las transformaciones sociales. Mientras esté equilibrado, puedo resumir y hacerlo un poco a mi gusto. Bueno, vamos allá. Voy a ponerlo en vista de lectura, que se ve mejor. Y vamos con nuestro tema 11.2. Bueno, ¿qué sucede en los años 40 y 50 del régimen?
Bueno, pues aquí tenemos lo que se llama una economía autárquica, es decir, España pretende autoabastecerse sin intercambios internacionales, sin exportaciones ni importaciones. El objetivo es la autosuficiencia económica. Esto sucede tras la guerra civil. La economía española va a estar al borde del colapso. Esto le va a llevar al borde del colapso. De ahí el racionamiento. Muchas familias aún se conservan a día de hoy las cartillas de racionamiento. Lo explicamos en clase lo que eran. Si tenéis curiosidad, buscadlo y preguntarme. Por ello, tenemos la remodelación de 1957, en la que el ministro de Hacienda será Navarro Rubio, se nombra ministro de Comercio a Ullastres y estos estarán encargados de elaborar un plan de estabilización económica, el de 1959, para sacar al país de esta quiebra absoluta en cuestión económica. Reducirán los gastos del Estado, congelarán los salarios, se planeará la devaluación de la moneda, la desaparición del control del Estado sobre actividades económicas varias y se realizará la apertura a mercados exteriores. También se dará facilidades a empresas extranjeras para que sitúen aquí sus sedes, pues es necesario salir de ese aislamiento internacional. ¿Qué más se hace? Bueno, pues con este plan de estabilización del 59 se liberaliza la economía española y sienta las bases del despegue económico de los años 60, es decir, tendrá unas repercusiones bastante positivas. Eso sí provoca la emigración exterior, va a haber mucho paro en España. En los años 60 damos paso a lo que se llamaron los años del desarrollismo y los factores que favorecieron dicho desarrollismo será la abundante mano de obra. Se produce en esta época el éxodo rural, gran cantidad de personas que viven en el campo, necesitan mejorar su nivel de vida, se han quedado sin trabajo en el campo o están en malas condiciones y acuden a las ciudades a conseguir ese trabajo en las fábricas, como ya sucediera en el siglo XVIII, por ejemplo, en Inglaterra, o en el XIX en el resto de países europeos, incluso en España en algunas ocasiones a menor escala, también en el siglo anterior. Mano de obra muy barata y muy fácil de controlar porque lo único que quiere es dinero para mantener a su familia y lo necesita. También habrá capitales acumulados en el interior que contribuirán a este desarrollo debido a que había en ese momento, pues hasta ese momento, pues pocas importaciones, pocos contactos con el exterior. El capital extranjero empezará a venir de nuevo debido al turismo y a la remesa de los inmigrantes, es decir, muchas personas que están en el exterior, algunos han emigrado por motivos de trabajo, otros exiliados, envían dinero a sus familias aquí al interior y eso trae divisas al país. El desarrollo de la industrialización, bueno, pues en algunos focos en concreto, Madrid, Cataluña, País Vasco, Asturias y Valencia, pero en esos focos pues la industria será potente y hará que se desarrolle la economía del país, que aumente el PIB. Bueno, Laureano López Rodó será el que ponga en marcha los planes de desarrollo a partir de 1962. Tienen estos planes de desarrollo duración de 4 años y habrá 3 que durarán hasta el 1975, año en el que murió Franco. Se crea el Ministerio de Planificación y Desarrollo con una serie de objetivos. El crecimiento del PIB, ya sabéis que el PIB es el Producto Interior Bruto, el dinerito de un país, en definitiva. Desarrollo preferente de la industria. Necesitamos industrializar España. La industrialización española, que nunca había sido la mejor de Europa precisamente, quedó totalmente destruida, interrumpida con la guerra civil, que se destruyó todo, campos, ciudades, industrias. Se quiere modernizar la agricultura. Es necesario recordar que cuando hablábamos de la revolución industrial en Inglaterra, digamos que había sido necesaria una revolución agrícola previa. Bueno, pues en España necesitamos tener asegurado el alimento para poder desarrollar otros sectores. Desarrollo de regiones no industrializadas. Bueno, se crea lo que se llamaron los pueblos de desarrollo, una serie de ventajas fiscales, por ejemplo, para instalar nuevas industrias en lugares que están despoblados industrialmente, como Burgos, Valladolid, Vigo, regiones pues, que necesitarían este empuje industrial. ¿Qué limitaciones tendrá el desarrollismo? Bueno, pues la industria tendrá poco contenido tecnológico y dependerá mucho del exterior. Es lo de la historia de siempre. Si no invertimos en investigación y desarrollo, no creamos patentes, dependemos de comprar los inventos, las patentes, los materiales al exterior. Incentivación de la emigración exterior para evitar el paro masivo. Bueno, pues conviene en estos años que sigan emigrando los españoles. España ha sido un país tradicional de inmigrantes, salvo el siglo XX, en los años 90, que fue cuando empezó a recibir
inmigración, pero hasta esa fecha, debido a ese auge económico, motivado por la burbuja económica de la construcción y de otros sectores, pues España había sido, al contrario, un país de emigrantes, porque eso aliviaba el gran paro o la gran cantidad de paro que había entre la población española. La renta per cápita, es decir, lo que gana, es un índice que se calcula lo que gana por persona de media, lo que se gana por persona de media en un país, y el bienestar social seguían siendo inferiores al europeo. El sistema fiscal es regresivo, es decir, los que más tienen menos pagan, con lo cual los impuestos que se plantean en los estados los estados que tienen la premisa de ser un estado de bienestar, como una forma de repartir la riqueza, de redistribuir la riqueza, aquí no tienen ese sentido, porque los que más tienen van a pagar menos. Además, el fraude fiscal se impondrá como una costumbre, sobre todo de los que más tienen, que son los que menos controlados están, o los que pueden pagar un dinero que para ellos es anecdótico y librarse de declarar determinadas pertenencias y cuestiones. Y la evasión de impuestos, pues lo mismo. El que está empleado en una fábrica no puede evadir impuestos, pero el que tiene un negocio que va bastante bien y bueno, pues puede disimular las ganancias y no pagar los impuestos correspondientes. En los años 60 se produce el baby boom, de aquí la generación baby boom, baby boomers que se habla también, y las migraciones masivas. El éxodo rural será muy potente en esta época, por eso se crearán los suburbios, es decir, alrededor de las importantes ciudades como Madrid, pues se harán construcciones de poca calidad, muchas chabolas, ¿no? Es la época del chabolismo, y se crearán también las ciudades de dormitorio, sin mucha planificación, con materiales baratos, bueno, y se despoblarán además las zonas no industriales, porque claro, la gente empieza a emigrar masivamente a las zonas donde hay industria, donde hay más trabajo. La inmigración, fijaros que está en más de 1,5 millones de personas que se marchan al exterior, sobre todo a Alemania, Francia, Suiza o Bélgica. Y la estructura de la población activa, bueno, se va a ir modernizando y se va a ir desarrollando además en los años 60 lo que conocemos como clase media, es decir, una clase que no van a ser ricos, pero tampoco van a vivir importantes carestías, van a tener un nivel de vida medio, un nivel de vida aceptable. Los modos de vida y las mentalidades van cambiando, sobre todo entre los jóvenes en las ciudades, que es donde más movimiento cultural hay, tanto por los estudios en las universidades como por la influencia del turismo y de la televisión, que aunque no se emitan todos los programas extranjeros, aunque todo esté muy controlado por el Estado, el nodo, el canal de Franco y demás, bueno, pues no dejan de mostrarnos modos de vida europeos y de otros lugares del mundo. Bueno, incorporación de la mujer al trabajo también de manera progresiva. Aparece además la sociedad de consumo. Se van a subir los salarios y se generalizan pues electrodomésticos o dispositivos como el teléfono, la nevera, la lavadora, el SEAT 600, las vacaciones, porque se consigue, como hablábamos el otro día, pues tener unas vacaciones remuneradas. Y aparece la cultura del ocio, es decir, hay tiempo libre y un poquito de dinero para gastarlo en ese tiempo libre. Sin embargo, continúa el inmovilismo y la represión políticas, que contrastan enormemente con la modernización de los modos de vida y de las mentalidades. Hasta aquí sería el tema 11.2. Como veis, es muy, muy facilito. Vuelvo ahora a compartir la pantalla, que es que cuando cierro el PowerPoint, no sé por qué, pero se me cierra automáticamente. Comparto y os voy a poner, disculpad, os voy a poner ahora el último de los temas, el último PowerPoint de este bloque. Lo pongo en vista lectura, que lo veis más grande. Y vamos a terminar el tema, que ya solo nos queda esto para terminar el bloque 11. Como veis, facilito y rápido. Es un temario que nos suena más, que está más cerca y además tenemos unos epígrafes muy bien contados y muy bien resumidos. Eso juega a nuestro favor. Vamos con el 11.3. La oposición a la dictadura, principales grupos y evolución en el tiempo. La crisis del franquismo desde 1973 a la muerte de Franco. Nuevamente, aquí tenemos indicado de qué tenemos que hablar. Estamos terminando ya con el régimen franquista. Bueno, en los últimos años del franquismo vamos a tener varios grupos en la oposición, que se oponen al régimen y que
apuestan porque este termine. Tenemos por un lado el movimiento obrero. Hay una serie de sindicatos que son clandestinos, no están permitidos, pero van a crecer las huelgas desde los años 60. Comisiones Obreras es el más activo, que sabíamos que nacía vinculado al PSOE y a la ideología socialista comunista. Influencia comunista de este sindicato, ¿vale? Movimiento universitario. Bueno, pues hay numerosas movilizaciones de estudiantes, huelgas y de profesores no numerarios. ¿Esto qué es? Profesores que no eran miembros del Opus Dei. La enseñanza estaba muy controlada por la Iglesia y sobre todo por numerosos miembros de esta secta dentro de la Iglesia Católica. No obstante, habrá otra serie de profesores que no sean tan tradicionalistas y muchos estudiantes que están influidos por estos modos de vida que venimos hablando, que vemos a través del turismo, de la televisión, que pues se irán oponiendo ideológicamente al régimen. Ciertos sectores del clero, catalán y vasco en concreto, relacionados con los regionalismos, pues se van a ir oponiendo al régimen, y también los curas obreros. Los llamados curas obreros pues fue un fenómeno que se produce en estos años también, una serie de curas pues de parroquias de barrios de Madrid, por ejemplo, y de otros lugares también de España, que trabajan con todos los problemas del día a día de la población, se apartan de ese tradicionalismo y de esa fidelidad extrema al franquismo y se preocupan más por los problemas sociales. Y entonces muchos de ellos incluso se identificarán con la izquierda política y querrán derribar el régimen porque lo ven como una opción para mejorar la situación en las calles, ¿no? Bueno, habrá muchas personas que serán apartadas por Franco y por sus secuaces por su aperturismo. Es el caso de Gil Robles, que siendo de una ideología más tradicionalista, debido a que está dispuesto a abrirse más a la democracia y a ciertas ideas de otros países y de otros bandos, pues se le va a apartar de la política. Se produce el Congreso de Múnich en el exterior, que los franquistas llamarán el Contubernio de Múnich en 1962, una reunión donde se reúnen distintas fuerzas políticas para tratar la cuestión franquista en España y la posibilidad de cambiar el régimen, modernizar el régimen. A su vez, habrá una serie de grupos violentos como ETA, que, bueno, ETA ya sabemos que encarna el movimiento independentista del País Vasco, pero también surgirá el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, el FRAP, una serie de grupos que intentarán los cambios mediante la fuerza, mediante el terrorismo. Más grupos de oposición. Bueno, pues el Partido Comunista Español estará liderado por Santiago Carrillo y liderará esa oposición desde el exterior, desde el exilio, porque por supuesto no es legal en España, al régimen. El PSOE, que será Felipe González, escogido el dirigente máximo del partido, pero que en estas fechas todavía es minoritario, hasta 1975, cuando el PSOE lidera la plataforma de convergencia democrática. Tenemos también la oposición nacionalista, PNV, País Vasco, y CDC de Cataluña. Llegamos a los años 1973 a 1975 y aquí que tenemos la crisis del franquismo. Habrá dos tendencias: los aperturistas, que se irán hacia posiciones más democráticas, como es el caso de Fraga, que hasta hace bien poco lo veíamos en las televisiones, así que nos suena. Y otro bloque, los inmovilistas, ¿vale? Estos son los que se les ha llamado los del búnker, debido a que hacen alusión a ese inmovilismo político tan férreo, que rechazan cualquier reforma. Aquí tenemos el ejemplo de Girón. Bueno, sucederá en esta etapa el proceso de Burgos, que es un juicio a una serie de militantes de la banda terrorista ETA, que se les acusa en concreto de 3 asesinatos. Resulta que son condenados a muerte y este juicio es muy seguido internacionalmente. La opinión pública presiona mucho debido a la condena a muerte de 16 personas y hasta tal punto bueno, que el régimen se ve muy presionado y conmuta estas penas de muerte por las de prisión. Sucede el escándalo Matesa, relacionado con una industria textil que había comprado la patente de unos telares, y resulta pues que, bueno, pues para conseguir créditos, digamos que falsifica créditos de un banco que concedía estos créditos a la industria y demás, un banco público además,
bueno, pues falsifica una serie de papeles, fingiendo haber vendido más telares de los que ha vendido al extranjero. Y, por supuesto, pues seguramente hubiera varias personalidades políticas implicadas, como exministros en ese momento cuando salta el escándalo, pero estos exministros salen impunes porque, bueno, pues Franco los indulta y los aparta del proceso, ¿no? Del juicio. Esto, claro, dará muy mala prensa al franquismo y al gobierno, en cualquier caso, independientemente de que Franco indultase a los posibles responsables políticos. La oposición universitaria es ya incontrolable. En 1973 el FRAP acomete el primer atentado en Madrid y en 1973 se separa la jefatura del Estado y la del gobierno. Franco por primera vez cede la jefatura del gobierno. Carrero Blanco, que lo tenéis aquí en la fotografía, es nombrado presidente del gobierno. Seguimos con este periodo de crisis. Carrero Blanco forma gobierno con ministros del Opus Dei y con franquistas puros, como es el caso de Carlos Arias Navarro, aunque paradójicamente mostró luego cierto aperturismo, pero quedó muy atrapado entre pues tenía alrededor muchos franquistas de los llamados del búnker y no tuvo mucha opción. Se trataba de acabar con la protesta en las calles y de preparar el relevo de la jefatura de gobierno, porque Franco está mayor, está enfermo y bueno, pues quiere dejarlo todo, en palabras suyas, atado y muy bien atado. El 20 de diciembre de 1973, Carrero Blanco muere. ¿Por qué? Pues ETA acomete un atentado contra él. Es las famosas imágenes del coche que salta por los aires, que acaba en el tejado, que conmocionaron bastante la opinión pública española, y esto dispara la lucha entre los sectores del régimen por la sucesión. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el destino de este régimen del país? Franco entonces nombra a Arias Navarro, que es un inmovilista total, aunque con cierto aperturismo, ¿no? Nombra también a Pío Cabanillas, que liberalizó la prensa, pero se imponen los miembros del búnker, como os decía antes, ¿no? Entonces los aperturistas tienen poco maniobra, poco campo de acción. Esto da más fuerza a los partidarios de la oposición y forman un frente común y convocan una asamblea constituyente. El Vaticano, por otro lado, amenaza a Franco con excomulgarle debido a la expulsión del obispo de Bilbao por parte de Franco. En 1974 se hospitaliza a Franco y en ese momento cede sus poderes al príncipe Juan Carlos, que lo tenemos aquí, ¿vale? El anterior rey nuestro, aquí está. En el 75 ya los acontecimientos se van a precipitar. ¿Por qué? Bueno, ¿qué sucede? Habrá varias condenas a muerte de miembros de ETA y del FRAP. El conflicto del Sáhara estallará en este momento. Tras la Marcha Verde se entregará el Sáhara español a Marruecos y Mauritania, que además esto viola el mandato de la ONU, el acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas. Arias Navarro es abandonado por los aperturistas, se queda, como os decía, encasillado. La oposición y el terrorismo cada día están más organizados, una oposición pacífica por un lado, terrorismo violento por otro, y la extrema derecha está muy exaltada porque ve tambalearse los cimientos del régimen y su perpetuidad. Hay una fuerte depresión económica porque, curiosamente, bueno, no curiosamente, pero resulta que poco oportuna también para la situación del país, en el 1973 se produce la crisis internacional del petróleo por la subida del precio del barril de petróleo y demás, una serie de especulaciones con su valor. En España se va a dejar sentir 2 años más tarde, pero se deja sentir fuertemente en el 75 y además en el resto de Europa esta crisis conlleva la reconversión industrial y el despido de muchos trabajadores, muchos de ellos españoles que estaban allí trabajando. Bueno, el 20 de noviembre muere Franco. Aquí tenéis varios recortes de prensa, luego podéis pausar el vídeo y ampliarlos y verlos. Juan Carlos asume la jefatura del Estado. Él reinicia un proceso entonces de transición democrática. Es decir, se pretende desde ese momento que el país deje de ser un país gobernado por una dictadura a ser un país democrático siguiendo un poco los ejemplos del resto de Europa. Hará esa transición de la forma más legal posible, forma pacífica,
y desde las instituciones del propio franquismo, ¿vale? Para que sea todo, como os digo, dentro de la legalidad. Se está cambiando el régimen, pero se quiere hacer dentro de la legalidad para no dejar flecos sueltos. Y hasta aquí sería nuestro bloque 11. Como veis, no ha sido para tanto. Os he explicado del tirón 3 temas y no ha sido tanto tiempo, así que venga, mucho ánimo. Mi consejo, que os leáis los temas, os veis el vídeo, vais tomando notas, apuntáis dudas y os volvéis a leer los temas. Y luego en clase los trabajamos, pero yendo a lo más concreto, a lo más necesario, a las dudas que hayáis tenido, para no entretenernos de nuevo con toda la explicación. Venga, muy buena tarde, nos vemos en clase.